Bienvenidos a la clase de técnicas de curación y uso de apósitos. En esta clase veremos qué es una curación, cuáles son los métodos de cura de heridas. Vamos a ver las curaciones planas y las curaciones avanzadas y su aplicación. Vamos a abordar la técnica séptica para curación de heridas. Vamos a ver los instrumentos que se requieren para una curación y su naturaleza estéril. La limpieza y descontaminación de heridas como técnica. Las técnicas de irrigación, las soluciones de irrigación y los antisépticos que se pueden aplicar en heridas. Vamos a ver los tipos de apósitos, tanto pasivos, bioactivos e interactivos, que se pueden aplicar en las heridas oncológicas, los vendajes y ficaciones, y finalmente vamos a ver una tabla de los diferentes apósitos y su aplicación según el tipo de herida. Bien, ¿qué es una curación? Entonces, pues existen varias técnicas para hacer una curación, ¿cierto? La curación es el acto de limpiar la herida, y cuando hablamos de curación avanzada, hablamos limpiar la herida de manera mecánica, evitando dañar el tejido granulatorio, el tejido nuevo que se está formando, ¿cierto? Y recordemos que las fases de la curación o de la cicatrización, tenemos una fase proliferativa que en el fondo se divide en dos. Después viene la proliferativa, después viene la fase de cierre, ¿cierto? La epitelización. Y en esta fase lo que vamos a buscar es evitar dañar ese tejido, ¿cierto? El tejido que está ya sea granulatorio formándose o epitelización que se esté cerrando. Entonces, cuando buscamos eso, tenemos que pensar, ¿cierto?, que al aplicar medidas muy abrasivas podemos estar lesionando esa matriz de tejido nuevo. Pero a la vez, en una curación, otra cosa muy importante, ¿cierto?, es eliminar el tejido esfacelo, las células muertas, la suciedad de la herida, en el fondo, que no es suciedad externa, sino que es elementos que se van generando propios de el combate que va teniendo, ¿cierto?, los microorganismos en esa zona con el propio proceso de cierre de la herida, bien, la respuesta inflamatoria, etc. Entonces, lo que vamos a buscar es eliminar estos tejidos, ¿cierto? O estos elementos, el exudado, todo lo que esté presente, ojalá, reducir la carga bacteriana también, si es que la hay, ¿cierto? Si es que hay infección o signos de infección, y siempre vamos a tener bacterias, ¿bien? Y mantener, ¿cierto?, el tejido vital, que esté, evitar, ¿cierto?, que este se vaya a dañar durante el procedimiento. Entonces, no es tan fácil si lo pensamos desde ese punto de vista, porque en una herida real tenemos, así como en esta, ¿cierto?, tenemos tejido granulatorio, tenemos tejido que va epitelizando, cerrando, ¿cierto? Los cierres empiezan por los bordes del epitelio. En cambio, el cierre de la parte de la dermis empieza desde la dermis, ¿cierto?, desde lo profundo, pero el epitelio se va juntando desde los bordes, afrontándose, ¿cierto? Entonces, la dificultad está en sacar lo malo y mantener lo bueno, ¿cierto? Y lo bueno no dañarlo. Las curaciones avanzadas son técnicas de cura que nos permiten, ¿cierto?, limpiar la herida de manera, entre comillas, conservadora, ¿cierto? Evitando, dentro de las curaciones avanzadas, igual tenemos técnicas que son un poquito más invasivas, pero no es necesario que se apliquen en la podología, que son el debridamiento mecánico, por ejemplo, que se hace en pabellón, y también las enfermeras lo hacemos en sala, bien, hacemos debridamiento con bisturí, pero es para heridas más grandes, úlceras, que tengan placas necróticas, ¿cierto?, etcétera. En lo que ustedes, en su ejercicio, ¿cierto?, lo que vamos a buscar es eliminar este tejido, pero además de poder eliminarlo con este tipo de técnicas que son más cruentas, ¿cierto?, podemos eliminarlo con técnicas conservadoras. Una de estas técnicas conservadoras son las técnicas de irrigación, y otra, arrastre, ¿cierto?, con gasa, como se ve en la imagen. Y otra técnica conservadora es la aplicación de apósitos que ayudan a desbridar. ¿Qué es desbridar? Eliminar el tejido necrótico, facelo, que esté presente en una herida. ¿Bien?
Tenemos dos tipos de cicatrización o cura de heridas. Tenemos la cura seca y la que busca la cicatrización seca y la cura húmeda, que es mantener la humedad fisiológica o un ambiente fisiológico en el lecho de la herida. ¿A qué se le llama el lecho de la herida? El lecho de la herida es, entonces el lecho de la herida. ¿Bien? Cuando una herida se queda sin cubrir y sin tratamiento, la piel se seca, se forma una costra y se retrasa su curación, ¿cierto? Esto es una curación seca. No es que sea una curación tradicional, una curación en la cual no se hace nada. La exposición al aire deshidrata la herida y se pone en contacto con bacterias y crea condiciones poco saludables que pueden llevar a infecciones y complicaciones en la cicatrización. Una herida abierta, ¿cierto? Como las típicas que uno se hace, tienen un proceso, se inflaman, se forma una costra siempre media blanquecina, verdosa, ¿cierto? Infección, bacteria. Gana, ¿cierto? El proceso de cicatrización, se forma la costra, luego se sale la costra y nos queda la herida cicatrizada, ¿cierto? Y la cicatrización húmeda proporciona condiciones óptimas para la curación. Bien, y eso es gracias a los apósitos, ¿cierto?, que nosotros aplicamos. Es decir, las condiciones de humedad fisiológica óptimas para que en esta zona, en vez de formarse la costra, se vaya regenerando, se vaya produciendo los procesos propios de una cierre de herida, ¿cierto? Y el cierre sea desde interno, se vaya rellenando la herida hasta que lleguemos a la epitelización de la superficie. ¿Bien? Tenemos dos tipos de curaciones, que son las técnicas de curaciones que podemos aplicar, que es la curación tradicional y la curación avanzada. La curación tradicional también se le llama simple o plana. Plana es la curación que se le hace a los puntos, ¿cierto? Al lugar donde tenemos una herida, una incisión quirúrgica con puntitos. Bien, pero igual se le llama plana a la curación simple o tradicional. ¿Y en qué consiste? En mantener la herida limpia, protegerla y permitir que el cuerpo siga su proceso natural de cicatrización. Bien, ¿qué pacientes aplicamos curación tradicional o curación plana? Heridas que estén limpias, heridas que estén limpias o contaminadas, no más que no estén infectadas, ¿cierto? Y que no sean pies de riesgo, pacientes que digamos, ya, no tenemos infección, tenemos una pequeña herida, le podemos simplemente aplicar un puente de gasa, por ejemplo, ¿bien? Y no es necesario aplicar nada más que eso, porque como el paciente no tiene riesgo, sacamos la espícula, me estoy yendo al ejemplo de una onicocriptosis, ¿cierto? No vamos a necesitar, en este caso, hacer ningún otro tipo aplicar ningún otro tipo de técnica avanzada, no es necesario, ¿cierto? Incurrir en este gasto para el paciente o para nosotros. ¿Bien? La curación tradicional se realiza con frecuencia diaria, todos los días, ¿bien? Porque los apósitos avanzados nos permiten, ¿cierto?, una frecuencia más prolongada, cada 2 días, ¿cierto?, cada 3 días, incluso cada 48 a 72 horas. Pero la curación tradicional no, porque tiene riesgo de cierta infección, porque no tenemos puesto ningún apósito tampoco que vaya reduciendo la carga microbiana ni nada, y se aplica solo a heridas en franca cicatrización, heridas que no estén complicadas, heridas que están con su proceso de cicatrización normal. Bien, la curación avanzada, acá aparece mal, corresponde a la curación no tradicional que se efectúa limpiando la herida con suero, en la otra igual se limpia con suero, ¿bien? Y o también antisépticos, ¿bien? Podemos aplicar, ahora lo vamos a ver, ¿cierto? Los tipos de soluciones que tenemos y dejando como cobertura un apósito interactivo, bioactivo o mixto. ¿Bien qué significa esto? Apósitos que tienen interacción o que generan alguna acción en la herida propiamente tal, favoreciendo ya sea la proliferación, eliminando los elementos bacterianos de la herida, ¿cierto? Tenemos apósitos que nos sirven como bacteriostáticos o bactericidas, ¿cierto? Absorbiendo los elementos que son exudados de la herida, ¿cierto? Para mantener una humedad fisiológica óptima. Diferentes funciones, va a depender, ¿cierto?, de lo que queramos hacer en la herida. Si la herida está ya en cierre,
y está en epitelización, aplicamos apósitos que nos ayuden a epitelizar la herida. ¿Bien? Lo primero va a ser, lo primero que es un punto importante a considerar en las curaciones va a ser la asepsia, la técnica aséptica. ¿Bien? La asepsia y la antisepsia en realidad. ¿Qué es la asepsia? La asepsia son todos las acciones que nosotros llevamos a cabo para asegurar un entorno seguro para el procedimiento y para el paciente y para nosotros, ¿cierto? Y la antisepsia es la aplicación, ¿cierto?, de elementos que nos ayuden a reducir la carga microbiana del paciente, ¿bien? En el paciente propiamente tal. Entonces, cuando hablamos de antiséptico, hablamos de elementos, ¿cierto?, que nos ayudan a reducir la carga microbiana en la piel. Y cuando hablamos de desinfectantes, hablamos de productos que nos ayudan a reducir la carga microbiana en medio ambientes. Bien, para la técnica aséptica vamos a incluir, ¿cierto?, todo lo que es elementos e insumos estériles. El suero fisiológico es desechable. De hecho, cuando uno le administra un suero a un paciente, ¿por qué les menciono esto? Muy importante que eso de tener un matraz de suero, que le estén sacando el suero con una jeringa todos los días, eso es un tremendo punto de contaminación y de infección. Tienen que tener sueros de 10 o de 5 para hacer sus curaciones. Se utilizan con el paciente y se eliminan. Bien, no se pueden utilizar con otro paciente tampoco, ni se tapan, ni se dejan guardaditos, porque se contaminó. Bien. ¿Qué incluye la técnica aséptica? Instrumentos e insumos estériles. El suero viene en condición de estéril, los apósitos estériles, las gasas que vamos a hacer la curación deben estar estériles. Los instrumentos deben estar estériles. Bien, lavado clínico de manos y uso de PP, por supuesto, cierto, parte de, y el procedimiento independiente. ¿Por qué pongo esto? ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de curación, nuestro procedimiento va a ser independiente del procedimiento podológico. Si estoy haciendo lo mismo que si hago una despiculación en cualquiera de sus grados, porque sabemos que cualquiera de sus grados puede pasar a un grado más avanzado, ¿cierto? Porque va a depender de cuando saquemos la espícula. Por ejemplo, la diferencia entre la onicocriptosis en grado 1 y grado 2, o estadio 1 y estadio 2, es que la onicocriptosis en estadio 1 solamente tenemos inflamación, bien, no tenemos todavía la pérdida de la integridad de la piel, es solamente superficial, ni siquiera ha llegado, estamos hablando de una escoriación. Cuando hablamos de escoriación, hablamos de eritema en la superficie. Escoriación es cuando una lesión es superficial, bien, por una acción mecánica. Todavía no llegamos a los vasitos sanguíneos, bien, todavía no hay exudado presente. Bien, entonces en etapa 1, esto ya es etapa 2, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque ya tenemos una pérdida, ¿cierto? Una herida un poquito más profunda, ya tenemos signo de infección, ¿cierto? O colonización, ¿cierto? Y tenemos exudado. De hecho, una de las diferencias, en una de las clasificaciones que es interesante que ustedes manejen de la onicocriptosis, yo sé que ustedes manejan otra en 5 estadios, pero hay una clasificación que da la norma de pie diabético de manejo interdisciplinario que en el fondo la clasifica en estadio 1, 2 y 3. En el estadio 2 hay una pérdida de la integridad de la piel, ¿cierto? Ya hay exudado en el surco periungual. Y en el estadio 3 ya hay granuloma, infección y todo eso. Bien. En el estadio 1 y 2 puede ser súper variable la diferencia, la línea es muy poco marcada. Bien, porque ya en el estadio 2 la diferencia es que hay exudado en el surco periungual, pero cuando hacemos la despiculación, puede que al hacerla ahí tengamos el exudado, ¿cierto? Entonces nos cambia el estadio. Y esto es importante en el paciente diabético en especial porque el cambio de estadio va a marcar el protocolo de manejo. Bien, en el paciente diabético, el manejo sobre estadio 2 es médico, ¿cierto? Aunque no haya infección, en el diabético, en el estadio 2,
se debe manejar con antibiótico profiláctico. De hecho, está protocolizado cuáles son los antibióticos que le tiene que indicar el médico, cuántos días se espera, cuándo se toma el cultivo, cuántos días se debe iniciar un segundo tratamiento si es que no hizo efecto el primero, y así. Bien, entonces nos puede variar. Obviamente, si ya lo despeculamos, lo mandamos al médico para que le indique un medicamento, iniciar hoy día tratamiento antibiótico profiláctico si es diabético. Bien, bien, siempre va a ser un procedimiento independiente. ¿Qué significa esto? Y a lo que iba y me fui por las ramas, ¿cierto? Es independiente porque lo vamos a separar del resto de procedimientos podológicos. Siempre vamos a iniciar por la onicocriptosis, aunque hablemos solo de una onicocriptosis y no tengamos una curación, ¿cierto? Si hay una curación también. Iniciamos por este procedimiento, ¿bien? ¿Por qué? Para evitar, ¿cierto?, contaminar el procedimiento, porque la técnica podológica es limpia, no es estéril, ¿cierto? A pesar de que usamos material estéril, pero es una técnica en el fondo limpia, porque es una técnica no invasiva, una técnica en la superficie de la piel. Con instrumentos estériles y con técnicas sépticas, sí. Sí, tenemos técnica séptica porque necesitamos evitar contaminar al paciente con hongos, por ejemplo, y un montón de microorganismos que podríamos afectar en la superficie de la piel. Pero en el fondo no es un procedimiento crítico, no es invasivo. Bien, y si lo clasificamos estrictamente y nos vamos a los protocolos, técnica limpia con material estéril es con técnica séptica, pero esta técnica séptica es limpia. La curación es una técnica estéril, ¿bien? Que hoy en día esta curación las curaciones en general han ido evolucionando. Por ejemplo, ya no se utilizan guantes estériles, porque el instrumental lo manejamos perfectamente con los guantes, ¿cierto? Limpios, sin tener contacto con la herida, nuestros guantes. Y de esa manera, ¿cierto? También optimizamos los recursos. Instrumentos de la curación. Tenemos, ¿cierto? Lo primero, los instrumentos, hablamos, ¿cierto?, de instrumentos, como los instrumentos podológicos, ¿cierto? Lo primero que vamos a tener es el equipo de curación. Puede ser esterilizable o desechable. Esto es desechable. Si ustedes han tenido contacto con estas pincitas, son bastante delgaditas, se oxidan fácilmente. Todo lo que está acá, una vez que se humedece, se oxida y se pierde, se elimina la basura común. Bien, tenemos tijeras, tenemos pinza anatómica y pinza quirúrgica. Bien, pero también, como ustedes tienen autoclave o pupinel, ¿cierto? Podemos esterilizar nuestro kit de curación, que tenemos que tenerlo para curaciones, ¿cierto? Que incluso en este kit pueden agregar algún instrumento que sea específicos, ¿cierto? Para tratar espículas, por ejemplo, pueden tener, agregar un formón o un bisturí nuclear, ¿cierto? Perfectamente, para aprovechar, ¿cierto? El mismo kit en el fondo. Bien, ¿y qué lleva un kit de curación? Pinza anatómica, pinza quirúrgica, que nos sirve, ¿cierto? Que tiene esta puntita para tomar elementos de bridar, ¿cierto? Sacar algún tipo de tejido porque uno aprieta y lo rompe, lo separa, ¿cierto? Una pinza mosquito y una tijera. Bien, la caja cerrada. Si es por pupinel, esta caja cerrada. Si es por autoclave, lo pueden envolver, ¿cierto? En su empaquetadora. Bien. Bien, debe cumplir con la condición siempre de ser estéril y como sabemos que está cumpliendo con la condición de ser estéril, nuestra caja de curación es que nosotros vamos a tener dentro de esto un marcador, ¿cierto? Que nos marca qué cosa, nos marca si la temperatura y el tiempo que tenemos dentro de la caja es el adecuado, bien, de calor y el tiempo. Bien, ¿para qué sirven los marcadores? ¿Cierto? Nos sirven para verificar eso. El marcador no le va a verificar que está totalmente limpia la superficie del instrumento. Eso lo logran en el prelavado, en el lavado, en el secado, ¿cierto? Y la inspección de instrumental, ustedes cuando ven en su proceso de esterilización que su instrumento está totalmente limpio. La sangre mancha el instrumento y como la sangre contiene albúmina, al igual que la piel, ¿cierto? Contiene queratina, son proteínas que piensan en el huevo. Si ustedes calientan el huevo se vuelve sólido, ¿cierto? Las proteínas pasan lo mismo. Por lo tanto, el agua es agua fría con la que se hace el lavado de instrumental. Y ojalá al tiempo de utilizar el instrumental
al mismo momento de terminar de utilizarlo, al tiro al prelavado. ¿Por qué? Porque la sangre se adhiere mucho más, o cualquier exudado se adhieren a la superficie del instrumental y generan corrosión si lo dejan mucho rato. Primero, lo que vamos a hacer es limpiar la herida. ¿Cuáles son los métodos de limpieza que tenemos en una herida? Primero tenemos la irrigación con jeringa, donde vamos a utilizar suero fisiológico estéril para irrigar la herida, para limpiar la herida a presión. Bien, esta técnica, la verdad que lo que hace es, ¿para qué nos sirve? Para la técnica de irrigación con jeringa, nos sirve para evitar dañar tejidos nobles, que se le llaman, ¿cierto? Que hayan en la herida. Bien, en aplicación para la podología, la verdad que no tiene tanto sentido. Bien sea así, sí, pero la verdad es que la presión que se ejerce con la jeringa o con jeringa y aguja no es suficiente tampoco para abordar las zonas del surco periungual que no podemos abordar, ¿cierto? O que queremos abordar con una irrigación y que queremos preservar el tejido que está ahí. No. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a hacer una buena limpieza de la zona del surco con una irrigación con jeringa ni con suero simplemente. Necesitamos hacer un arrastre con una gasita estéril. Bien. Limpieza con solución salina, con suero fisiológico, el cloruro del sodio al 0,9%. Enjuagar la herida con una solución salina estéril para mantenerla limpia y húmeda. También tenemos la limpieza con solución antiséptica. Bien. Este no, povidona no, pero la clorexidina sí. ¿Clorexidina de cuál? Clorexidina tópica o jabonosa. Bien, la jabonosa se mezcla con suero fisiológico, se activa y se aplica en la herida, se deja actuar 15 segundos, ¿cierto? Y de ahí enjuagamos. Bien, la clorexina tópica es más para heridas que están cerradas, es decir, por ejemplo, una onicocriptosis en grado 2, no tenemos una herida abierta, ¿cierto? Tenemos una pequeña apertura en la integridad de la piel, nos puede servir, ¿cierto? La clorexidina tópica. ¿Por qué? Porque es irritante también, menos que el alcohol, pero sí irritante directamente para aplicar en el tejido. La clorexina jabonosa con suero nos sirve para aplicar limpieza de la herida, reduciendo la carga bacteriana, siempre con suero, no como la técnica con agua que se utiliza para la antisepsia inicial de la piel en la podología, que nos sirve para limpiar, ¿cierto? Porque el jabón nos ayuda a arrastrar resto de suciedad de la piel. Pero la clorexidina jabonosa con suero y gasa nos sirve para eliminar, ¿cierto? Como tiene jabón, eliminar restos de suciedad que hay en la herida, y no me refiero a suciedad de la herida, sino que se vaya acumulando en la herida, ¿cierto? El facelo, el mismo exudado que se secó, la sangre que se va secando sobre la herida, cualquier resto que haya sobre la herida. Y luego aplicar suero fisiológico, ¿bien? El antiséptico tópico, como la clorexidina tópica, nos sirve, sí, pero solo cuando la herida no está abierta propiamente tal. En un granuloma vamos a aplicar limpieza con antiséptico siempre previo para reducir la carga microbiana, ¿cierto? Y además que lo que queremos es reducir ese tejido granulatorio. Bien, desbridamiento mecánico con una gasa, en este caso, ¿cierto? Con una gasa estéril humedecida vamos a aplicar una fricción sobre la herida. La gasa humedecida, ¿cierto? Siempre manejándola con los instrumentos. En el taller les voy a mostrar. Pero en el fondo consiste en aplicar y frotar con la gasa suavemente para aplicar el desbridamiento, eliminar el tejido muerto. Riesgo de esto, ¿cierto? Es que nos sangre la herida, que eso significa que estamos dañando el tejido granulatorio, pero si hay una hipergranulación o un granuloma, no hay ningún problema, ¿bien? Lo que sí, el tema con esto es que mientras más arrastre hagamos, más vamos a activar para que se siga produciendo hipergranulación, ¿bien? Eso es importante. ¿Por qué? Porque la piel o la herida va reaccionando y diciendo, chuta, necesito más formar más granulación porque necesito defender, porque no estamos cerrando, ¿cierto? Hay una injuria externa.
Desbridamiento enzimático es la aplicación de enzimas tópicas que digieren tejido muerto y residuos. El autolítico es el uso de apósitos que mantienen la herida húmeda, permitiendo que las enzimas naturales del cuerpo descompongan el tejido muerto. El desbridamiento quirúrgico es la remoción de tejido muerto mediante incisiones, procedimientos quirúrgicos menores con anestesia en pabellón. Y la limpieza con hidroterapia es el uso de agua corriente como en una ducha para limpiar la herida. Bien, eso se llama duchoterapia y eso se utiliza para heridas más grandes, ¿cierto? Por ejemplo, úlceras venosas, que en realidad son masivas y necesitamos bajar, eliminar, ¿cierto?, la suciedad de la superficie, la piel circundante, etc. Bien. Irrigación de la herida, por ejemplo, podemos irrigar directamente con el suerito. En este caso, estamos utilizando una solución de irrigación que la puse en el manual, ¿cierto? Que es el Prontosan, y la puse, es una marca, lo sé, pero la verdad es que es bastante bueno. Es una buena solución de irrigación, en este caso, ¿cierto? Una herida de rodilla, pero bien, esto debe ser un accidente, y se fijan, está con infección, con harto facelo en el fondo. Son técnicas que permiten eliminar suciedad, sangre seca, detritus, ciertos restos de células muertas, exudado, cualquier cuerpo extraño presente en la herida. Bien, se realiza con suero y soluciones sofisticadas o soluciones sofisticadas cuando está muy contaminada. Se recomienda aplicar un antiséptico jabonoso con suero, como la clorexina jabonosa, ¿cierto? Y luego enjuagar con suero fisiológico estéril nuevamente. Siempre la clorexina la enjuagamos, ¿cierto? Para que no quede ahí. Bien. Soluciones de irrigación que tenemos. El Prontosan, por ejemplo, es una solución de irrigación, un preparado que ideal irrigar y luego dejar actuar el producto sobre la herida unos 15 segundos, un minutito, ¿cierto? Podemos aplicar incluso con gas el producto para que haga efecto. Es un bactericida y una excelente solución para limpiar heridas. Clorexina jabonosa, tenemos este jabón antiséptico, ¿cierto? Que lo podemos mezclar con suero fisiológico y aplicar sobre la herida, muy parecido a la función, ¿cierto? Reducir carga microbiana, o solamente suero fisiológico también. Bien, no es necesario siempre aplicar clorexina, suero fisiológico solo pueden aplicarlo. Importante, ¿cierto?, que su envase de clorexidina, el envase de clorexidina dura un mes, el alcohol abierto, una vez abierto, dura una semana. La clorexidina una vez abierta dura un mes solamente, bien marcar la fecha de inicio de apertura del producto. Otra cosa importante es que este envase no lo manejen en el carro de procedimiento, ¿bien? Porque si lo manejan en el carro de procedimiento se les va a contaminar tanto el envase, si que ustedes están constantemente sacando clorexidina porque tienen las manos contaminadas, ¿cierto? Con el paciente, como la puerta de entrada, ¿cierto? Lo que puede generar cierta contaminación de microorganismos internos y eso va a empeorar las heridas de su paciente. Y yo me refiero al uso que tiene esto cuando están con el paciente en la atención podológica, cuando están liberando, ¿cierto?, eh, la polución propia del procedimiento. Esto debe permanecer en el área de almacenamiento de insumos. Ustedes sacan un poquito y lo llevan a la sala de procedimiento, al procedimiento propiamente tal, cuando ya preparado, ¿cierto? No llevan el envase. Todo lo que va en el carro va a formar parte, ¿cierto?, del procedimiento de la infección, se va a infectar, se va a contaminar, ¿cierto? Apósitos. Los apósitos tenemos dos tipos. Tenemos para la curación avanzada o para cualquier curación un apósito primario, que es un apósito que va directo sobre la herida. Se fijan, acá hay un apósito puesto, un tul, y un apósito secundario, ¿bien? Que va sobre el apósito primario y sirve para absorber solamente. El apósito primario, cuando hablamos de curación avanzada, es el apósito interactivo o bioactivo que nosotros apliquemos. Y el apósito secundario nos sirve para proteger el apósito primario, cubrir la herida propiamente tal y absorber cualquier exudado que se vaya a generar. Bien.
El apósito es el material de curación que se aplica sobre las heridas. Los apósitos primarios están en contacto con la herida y presentan una medida terapéutica en sí misma. Bien, el apósito primario en curación avanzadas es la curación. Bien, es el que debrida, es el o que nos va a epitelizar la herida cerrada. Actúan como barrera ante los gérmenes patógenos, absorben exudado y microorganismos y mantienen la humedad fisiológica. El secundario no se encuentra en directo contacto con la herida y sirven para fijar el primario, protección mecánica, absorber filtraciones y proteger de microorganismos que estén presentes en el medio. Bien, de estos apósitos tenemos los apósitos pasivos y los apósitos activos. Bien, los apósitos pasivos son apósitos simples que no presentan ninguna interacción propiamente tal con la herida. Bien, son de bajo costo, sirven principalmente para proteger, aislar, taponar y absorber. Son usados en curaciones simples y también como apósito secundario en curaciones avanzadas. Bien, estos incluyen la gasa no tejida. Acá tenemos un rollo de gasa no tejida. Se fijan, acá les puse no un elastomul, es un rollo de gasa no tejida. Bien, gasa tejida. Gasa no tejida, que esta gasa que es más sintética, ¿cierto? Menos adherente. La gasa tejida sirve como apósito para debridar, incluso porque se pega tanto en la herida que uno, de hecho están los manuales como tal, uno la aplica y después al sacar va a sacar todo el tejido facelo adherido a la gasa. Y los apósitos tradicionales, que son apósitos que vienen envueltos en gasa y por dentro traen algodón que nos ayuda a aumentar la absorción. Bien, no lo usamos en procedimientos podológicos propiamente tal, porque son muy grandes. Generalmente se utiliza este. Si lo van a utilizar, esterilícenlo, ¿cierto? En la parte que van a utilizar solamente, bueno, no usar tanta gasa en una sola curación. Entonces el resto no se puede reutilizar para una curación, ¿cierto? Entonces por eso la gasa es importante comprarla en este empaque individual. Vienen ya esterilizadas, se ahorran todos los problemas, ¿cierto? Ahora, si ustedes van a esterilizar, esterilicen la cantidad que van a necesitar, ¿cierto? Y viene empaquetadito y bien rotulado. Bien. Luego tenemos los apósitos bioactivos, que son apósitos que poseen la característica de interactuar con la herida, están diseñados para mantener la humedad fisiológica y permitir la oxigenación. Existen tres tipos: los alginatos, los hidrogel y los hidrocoloides. Los hidrocoloides no los vamos a utilizar en curaciones de heridas podológicas, por eso no se los puse, pero sí los hidrogel y los alginatos súper útiles para todo tipo de heridas que puedan tener en el gabinete. Bien, tenemos alginatos de plata, alginatos de calcio. El alginato de plata se ve así, el alginato de calcio se ve así. También tenemos otra presentación que es en mechas, que viene un rollo enrollado, ¿cierto? Son fibras textiles, ¿cierto? Que vienen en diferentes presentaciones. Tenemos también diferentes tamaños de las láminas. Tenemos de 10x10, de 5x5, de 3x3, incluso laminitas mucho más chiquititas. Creo que la más chica es de 3x3, creo. ¿Bien? Acá tengo una y se las voy a mostrar cuando veamos. ¿Bien? Bien. Hidrogel. El hidrogel es un apósito estéril semitransparente, son fluidos en gel, constituido por un gel amorfo que no es adherente, ¿cierto? Una estructura, microestructura tridimensional, fija en forma de lámina. También tenemos en láminas. Ambas presentaciones contienen espesantes y humectantes con un alto contenido de agua, por eso se llaman hidrogel, se traen agua, que determinan un ambiente fisiológico para el lecho de la herida. Existen hidrogel también en láminas, bien, no los vamos a utilizar. Pero sí, el hidrogel tenemos de esta marca Prontosan, bastante bueno, al igual que la solución de irrigación de Prontosan, el hidrogel de Prontosan, bastante bueno, sirve para lo mismo que todos los otros hidrogel. También hay hidrogel que traen plata. Existen varias presentaciones en el mercado. Yo les recomiendo, si me preguntan,
Existen hidrogel de otras marcas, por ejemplo, de la marca Urgo. A mí en lo personal y mi experiencia en curaciones no me gusta tanto. No tiene tan buen efecto entre curación y curación. El que me gusta mucho es el de marca 3M de Tegader. Bien, excelente hidrogel. Y el de Prontosan igual, espectacular. Bien, ambas presentan, bueno, facilita los procesos de reparación cutánea, formulación hidratante y viscosa, excelente alternativa para apoyar el desbridamiento autolítico también. Es muy bueno para desbridar. Cuando hay, especialmente si no tiene plata, cuando hay heridas que no tienen una infección tan importante, ¿cierto? Y necesitamos eliminar, en heridas secas también el hidrogel es muy bueno, heridas que no están tan exudativas, ¿bien? Favorece la granulación, que es el cierre de las capas más profundas, la epitelización, que es el cierre superficial, cuando necesitamos epitelizar, por ejemplo, tenemos un granuloma que no cierra, ¿cierto? Está despeculado ya, y estamos tratando el granuloma propiamente tal. Para ayudar a epitelizar vamos a aplicar compresión y vamos a aplicar hidrogel como apósito primario, y este se pone, encima se le pone una gasita chiquitita cortadita especialmente para el tamaño, y encima, o podemos ponerle una gasa tejida, ¿cierto? Que nos ayuda a debridar, y encima otro, como apósito secundario, otra gasita, ¿bien? Porque es un complejo, es un compuesto de gel. Los alginatos son, estamos viendo, bien, ya, estaba mirando lo que venía. Bien, los alginatos son apósitos que vienen en fibra de em, textil, bien, tienen la capacidad de ser súper absorbentes. De hecho, absorben 8 a 10 veces su volumen. Es decir, este tamaño se puede absorber 8 a 10 veces lo que tiene este tamaño en volumen. Bien, sirven mucho para heridas que están exudativas o heridas que están sangrantes, ¿cierto? Y ayuda mucho a reducir este tejido esfacelo. Bien, son polisacáridos naturales de fibra no tejida derivados de sal de calcio y ácido algínico provenientes de algas marinas. Bien, todos los alginatos tienen iones de sodio y de calcio en distintas proporciones. Cuando hablamos de alginato de plata, también tiene calcio, pero la diferencia es que trae plata adherida, nada más, y la nos sirve extra como bactericida. Entonces, tenemos heridas con infección, podemos aplicarle de calcio de plata. En realidad, la plata nos va a sumar, pero no significa que no podamos aplicarle de calcio. Bien, al entrar en contacto con el exudado de la herida rico en sodio, tiene lugar el intercambio de iones, bien, entre el sodio y el calcio en el lecho. Bien, el alginato absorbe los iones de sodio y libera el calcio al medio. ¿Y qué hace? El calcio ayuda a cerrar la herida. ¿Bien? Esto forma un gel amorfo que mantiene un ambiente húmedo fisiológico en la herida. Ideales para las heridas con moderado a abundante exudado, ya que son capaces de absorber hasta 20 veces su peso, el alginato. ¿Bien? Sirven como hemostático cuando hay heridas que sangran. Después de hacer hemostasia manual, no comprimir la herida, no vamos a ponerle un apósito al tiro porque no tiene sentido. Si no tiene hemostasia va a colapsar el alginato, ¿cierto? Pero sí para heridas que siguen sangrando, pacientes que tenemos una misma onicocriptosis, ¿cierto? Le ponemos un alginato de calcio y lo dejamos a compresión ahí sobre ella, y al otro día hacemos una curación, nos va a servir para absorber y para hacer hemostasia. En hemostasia, calcio. Herida exudativa, alginato de plata. ¿Bien? Forma un gel que permite fácil remoción del apósito entre cada curación. También el alginato, cuando ustedes lo van a sacar, no se asusten, van a ver como una especie de gel que se forma porque es un textil, ¿cierto?
que se degrada en la herida cuando va formando este gel mediante el intercambio del calcio con el sodio de la herida. Y este se puede eliminar fácilmente, ¿cierto?, con la pinza en la curación. No siempre se degrada completo, va a depender de la cantidad de exudado que tenga la herida. Si se colapsa, se degrada, pero si no, se va degradando solo la zona que está húmeda de la poza. No se recomiendan en heridas con exudado escaso porque se les va a adherir a la herida. Bien, estas son para heridas con exudativa, los alginatos. Para exudado escaso, hidrogel. Bien, heridas con exudado abundante, ya sea hemático, alginato. Hay un alginato que viene en gel también, que es el Safgel, bien, que es un hidrogel con alginato. Bueno, son tipos de apósitos, ambos bioactivos, mezclado en gel en el fondo. Bien, este es un gel que trae alginato, un hidrogel que trae alginato. Bastante bueno para heridas, ¿cierto? Que están, a mí me gusta mucho para desbridar heridas que están secas y que están con tejido facelo adherido. Por ejemplo, las úlceras venosas cuando no están tan exudativas, o por ejemplo una úlcera arterial, que son úlceras isquémicas bastante secas, heridas que tienen poca irrigación, y que están con efacelo, con placas necróticas, así. Bien, también las úlceras por presión, excelente el Safgel. Bien, que son las UPPOL. Los apósitos interactivos sirven para mantener un ambiente fisiológico húmedo, todos sirven para eso, ¿cierto? En la herida estimula enzimas catalíticas favoreciendo la autolisis y permite desbridamiento autolítico sin dolor, que es otro tipo de desbridamiento. Desbridamiento tenemos mecánico, que es el acto de sacar el tejido facelo, y tenemos un tipo de desbridamiento que se llama desbridamiento autolítico. Sin dolor, ¿por qué? Porque en vez de estarle al paciente desbridando, además que nos encaja muy bien en la podología porque nos hace que el procedimiento sea incruento, ¿cierto? Si nosotros empezamos a desbridar, nuestro procedimiento se transforma en cruento. Bien, sirve para mantener un ambiente fisiológico húmedo en la herida, estimula enzimas catalíticas, favoreciendo la autolisis y permite el desbridamiento autolítico sin dolor. Existen tres tipos de apósitos interactivos. Están los TUL, la espuma hidrofílica, y los apósitos transparentes adhesivos y no adhesivos, que son los Tegaderm, ¿cierto? De los que vamos a usar realmente en la atención podológica van a ser los TUL. Bien, la espuma hidrofílica no, ni tampoco los TEGA. Los TEGA los podrían utilizar como apósitos secundarios. Si hay algún otro tipo de herida, ¿cierto? Por ejemplo, que el paciente se haga una herida, se corte y les pide una curación en la zona dorsal, paciente que no es de riesgo, ¿cierto? Y para evitar que se le moje con el baño, le podemos poner encima del apósito principal, que puede ser un apósito tradicional, nomás una gasa, le podemos poner un Tegader. Pero para término y en su uso como apósito interactivo, autolítico, el TUL es el que vamos a utilizar. Ven que es esto, que son, ahora lo vamos a ver. Ah, no está, bien. El TUL, perdón, el TUL, acá está. Corresponde a una gasa tejida de malla ancha, uniforme, porosa, es una gasa tejida, no tejida, las no tejidas son las que compramos, se puede mostrar la diferencia, de malla ancha, o sea, los cuadritos son anchos, porosa, y vienen impregnados con clorexidina algunos al 0,5% y ácido fusídico al 2%, antimicrobianos y otros con centella asiática que estimula la formación de tejido conectivo, es decir, que favorece la etapa proliferativa, ¿cierto?, del cierre de heridas. Bien, también el TUL nos sirve para epitelizar. Cuando tenemos heridas que no están cerrando, que tienen puro tejido granulatorio, por ejemplo, vamos a ver ejemplos ahora, nos sirve para hacer la epitelización, hacer el cierre de esa herida. ¿Bien? Bien, y las fijaciones, que son los elementos que utilizamos para cerrar, para finalmente fijar el apósito, son importantes porque tenemos telas, ¿cierto?, que son muy adherentes, la piel circulante se va a dañar y podemos arrastrar piel y aumentar el tamaño de la herida al retirar la fijación. Otra cosa importante de las fijaciones en dedos
o en pie también, que son partes difíciles de fijar, es que la fijación no debe generar isquemia, no debe generar compresión de los vasos arteriales, ¿cierto? No debe ser totalmente oclusiva si es la punta del dedo, porque necesitamos estar observando, ¿cierto? La vitalidad de la punta del dedo, tanto el paciente en su casa como nosotros en control tras control. Así que tenemos tres tipos de fijaciones que son bastante útiles para la podología. Una de ellas son las vendas de Elastomur, que son vendas elásticas, de gasa elástica, ¿cierto? Bastante útiles porque permiten flexibilidad y protegen la herida, ¿cierto? Y además hacen que no tengamos que poner tantas fijaciones de pegamento sobre la piel. Tenemos también las fijaciones que son este tipo, el Fixomul, que es un tipo de venda elástica que trae adhesivo, ¿cierto? Por uno de sus lados, por una de sus caras, y se lo voy a mostrar en el taller, bastante útil, me encanta, es muy bueno, porque además ese adhesivo no es tan adherente, no es tan dañino para la piel. Si la piel está sana, uno lo saca sin dolor, sin problema. Y la fijación, la tela, ¿cierto? La Transport, que la Micropor es demasiado pegajosa. La Transport de 3M, que no es china, excelente también, muy buena fijación. No se adhiere tanto, pero sí se adhiere un poco más que este. Pero sí nos sirve bastante, ¿cierto? Porque la mayoría de nuestras heridas no son tan tampoco complejas en términos de la piel circundante. ¿Bien? Bien, acá tenemos una tabla, ¿cierto? Que en el fondo está hecha de acuerdo a los objetivos que tenemos. La hice yo, de acuerdo a los objetivos más abordados, ¿cierto? Todas las heridas podológicas que podemos tener comúnmente, ¿cierto? Pueden ser heridas por eloma y heridas por onicocriptosis. Bien, indicación, la gasa tejida, indicación, desbridar y absorber. Uso como apósito primario y secundario. Lo podemos usar como apósito primario junto con hidrogel cuando queremos debridar, funciona súper. Bien, y algo barato. Bien, nos sale barato. Pedacito de gasa tejida con hidrogel. El hidrogel obviamente tenemos que tener la técnica para que no tenga contacto con la herida, ¿cierto? Lo aplicamos antes con técnica estéril a la caja, ¿cierto? Para aplicarlo después con la gasa. Gasa no tejida nos sirve para granulación, epitelización, cobertura y absorción. Bien, también tiene función la gasa no tejida. Curación simple plana, apósito secundario y primario y heridas infectadas. Bien. Hidrogel nos sirve para desbridar, granular y epitelizar heridas no exudativas y heridas infectadas. Es decir, el hidrogel descartamos cuando la herida está exudativa, está eliminando mucho líquido. Se utiliza en heridas que no están exudativas. Para desbridar, eliminar tejido, se puede aplicar con una gasa tejida, o para ayudar a la granulación y epitelización, lo aplicamos con una gasa no tejida, ¿cierto? Ideal porque así no arrastramos tejido bueno cuando sacamos. El alginato de plata de calcio, desbridar, absorber y hemostasia. Bien, es súper importante la función de absorber y desbridar. Bien, las tres son muy buenas el alginato. Heridas exudativas, heridas sangrantes, es un tipo exudado, ¿cierto? Y heridas infectadas. ¿Se fijan la diferencia acá entre ambos? Que ambos son bioactivos, ¿cierto? Nos sirven para heridas que no están tan exudativas y para heridas que están exudativas. Bien, ambos sirven para heridas infectadas y también para heridas no infectadas, ¿cierto? Para granular y epitelizar. Bien, el TUL, granulación, epitelización, heridas sin infección. Bien, el TUL o YellowNet también, que se conoce como, es su nombre más conocido, nos va a servir para hacer epitelizar especialmente heridas que no estén con signos de infección. Cierre de heridas, heridas no exudativas, y también nos sirve cuando hay heridas que están
en franca cicatrización. Bien, si una herida está, un granuloma, por ejemplo, ideal, si no está séptico, si no está infectado, ideal aplicar untura. Le damos término a esta clase donde abordamos qué es una curación, cuáles son los métodos de cura de herida. Aprendimos sobre los tipos de curaciones que existen, para qué se aplica la curación plana y la curación avanzada. Aprendimos sobre la técnica séptica para la curación de herida, la preparación del material, el carro, los instrumentos que se requieren tanto para la curación como la asepsia que se le aplica a ellos. Los insumos también los vimos, el manejo también de estos instrumentos estériles, la preparación del campo. También vimos dentro de las técnicas de curación la limpieza y descontaminación de heridas, donde vimos también los métodos de irrigación, las soluciones fisiológicas, algunos productos que están disponibles en el mercado. También vimos los antisépticos y los diferentes usos que se le dan en un procedimiento de curación. Vimos los tipos de apósitos, vimos los que más utilizamos en el gabinete podológico y los que mayor aplicación pueden tener para la herida de manejo podológico, los vendajes y fijaciones y cómo se aplican. Y además en la tabla resumen vimos la aplicación de los diferentes apósitos y su uso. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase y te invito a contestar la evaluación